Listo. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues el día de hoy corresponde analizar el aspecto de el sistema acusatorio, adversarial y también el anterior sistema de justicia penal, denominado sistema inquisitorial o denominado también justicia tradicional. Ahora, es necesario aclarar que es un panorama muy general en el aspecto de la justicia tradicional. Inclusive estoy omitiendo entrar en el estudio de la materia más a fondo, porque pues como bien lo saben, pues esto es un repaso muy general y pues la siguiente sesión pues ya será específicamente para el objeto de la materia, ¿no? Entonces, con la finalidad de poder cumplir con lo que ustedes me habían solicitado, pues es de que se realiza estas sesiones en este formato, es que hemos estado retomando temas de bloques pasados y entonces, pues ahora nos toca eh, retomar el último tema planteado. Bueno, jóvenes, pues entonces vamos a iniciar y vamos hacia las diapositivas. Muy bien, jóvenes. El día de hoy, como ya lo decía hace unos minutos, nos toca revisar el sistema de justicia penal acusatorio. En primer lugar, repasemos el sistema de justicia tradicional o también denominado el modelo inquisitorial, ¿no? Bueno, el sistema de justicia penal de modelo inquisitivo funcionaba pues de la siguiente forma. Se aplicaban principios opuestos a los del actual sistema oral y pues este sistema tenía ciertos antecedentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se fundaba en ciertos modelos del pasado en los cuales pues la justicia funcionaba, ¿no? El primero de ellos pues fue el modelo de justicia románico para posteriormente ser influenciado por el proceso burocrático que desarrolló el Tribunal de la Inquisición y también tuvo su apogeo en algunas eh, costumbres, prácticas y tanto procesales como extraprocesales que se popularizaron generalmente en la Edad Media. Entonces teníamos un sistema penal que, por ejemplo, privilegiaba ciertas características. ¿Cuáles eran las características de este sistema? Bueno, en primer lugar, pues encontramos que existía la fusión en un solo órgano de las funciones de la acusación y el juzgamiento. ¿Qué quiere decir? El mismo órgano de acusación estaba adscrito dentro del mismo juzgado que se encargaba de llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros actualmente vamos a juzgados de rezago y vamos a encontrar de que el Ministerio Público estaba adscrito al juzgado. ¿Qué quiere decir? En el mismo lugar donde se deshogaban las audiencias, donde estaba supuestamente el juez penal de primera instancia, ahí mismo se encontraba el Ministerio Público realizando sus actividades de investigación.
Entonces, no es como ahora que tenemos eh, que los ministerios públicos están en un lugar aparte y que aparte se les ha dotado de esa autonomía procesal al respecto de estar en el mismo lugar donde estaba el juez penal, ¿no? Y bueno, y seguimos adelante. Y en este aspecto, pues también preponderaba que las actuaciones eran secretas, ¿sí? Y también encontramos de que la escritura era el principio predominante. Ahora, aquí es donde, por ejemplo, aquí es donde toma el aspecto de la justicia denominada o apodada como inquisitorial, porque el secreto de las actuaciones, si bien es cierto, todavía sigue existiendo, no menos es cierto de que no se mantiene durante todo el procedimiento. El secreto de las actuaciones durante la etapa de investigación en el nuevo sistema solamente se aplica para poder garantizar el éxito de la investigación. ¿Qué quiere decir? Solamente mientras el fiscal actualmente se allega de los medios necesarios para poder, en primer lugar, verificar si existen datos suficientes para presumir que la persona pudo haber participado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, y en segundo lugar, de que esos actos que va a realizar tengan el éxito debido. ¿Qué quiere decir? Evitar que el investigado tenga conocimiento de qué providencias se están realizando para que evitar que intente sabotear la investigación o que intente alterar indicios o que intente amenazar personas, interferir con testigos o cualquier tipo de acto que ponga en peligro la prosecución de la investigación, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que antes era muy predominante el secreto? Porque inclusive se llegaba al punto en que no sabías quién te estaba denunciando y era solamente a través de la figura de los careos constitucionales donde podías tener al menos frente de ti a los testigos, más muy difícilmente podías saber la persona que te estaba acusando, porque se tenía como principio de que el denunciante debía ser protegido porque se presumía de que podías desplegar algún tipo de actividad o acción para dañarlo, ¿no? Ahora, efectivamente, eso se hereda del sistema inquisitorial. ¿Por qué? Porque en el sistema burocrático que desempeñaba la Inquisición, pues había ocasiones en los que a los condenados no se les decía quién los denunció o por qué estaban ellos ahí detenidos, sino lo que se buscaba era que confesaran el delito, ¿sí? Entonces, eran sometidos bajo, aparte de presiones psicológicas, se les aplicaba el denominado tormento, ¿no? En el entendido de que ellos sostenían de que solamente la verdad podía ser revelada a través del suplicio del cuerpo, ¿no? Sin embargo, muchas veces las personas que, tanto en los tribunales inquisitoriales como en los tribunales civiles, porque también los tribunales civiles de aquella época lo aplicaban, pues preferían confesar el delito aunque no lo hubiesen cometido, a seguir recibiendo esos tratos, ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Bueno, en el aspecto del sistema de justicia tradicional, pues no existía una orden directa de, por ejemplo, un juez o un inquisidor de que se torturara a la persona, pero sin embargo es ampliamente conocido de que las policías investigadoras pues tenían ciertas técnicas para arrancar las confesiones a través de ciertos actos de tortura, ¿no? Y de ahí fue de que en la reforma
que da por terminado al sistema de justicia tradicional, pues uno de esos principios fuera que cuando dentro del procedimiento se comprobara que una confesión fue arrancada con el uso de tortura y que claro, esta viola derechos humanos, pues entonces aquello se tendrá como nulo, ¿no? También las confesiones autoincriminatorias y también inclusive la misma la confesional y la testimonial perdieron su valor tasado. ¿Qué quiere decir? El valor centralista que se le daba en el anterior sistema como la prueba base y la prueba madre de todo el procedimiento, pues pasa a ser una prueba que queda al libre arbitrio del juez si le da el valor o no lo da valor o si desecha o desestima el valor de esa probanza. Entonces, pues eso es uno de los aspectos pues relevantes dentro de estas características. También encontramos de que había la posibilidad de continuar a interrumpir los actos procesales, entendido esto como pues, las audiencias mismas. Y la audiencia no era de libre valoración, sino de que se tenía el sistema de tasación de la prueba o la prueba tasada, que era la ley establecía el valor de cada una de estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía hace unos momentos, de que en el sistema de justicia tradicional, pues era la confesional y la testimonial, las pruebas base y generalmente las pruebas sobre las cuales descansaba la acusación de los ministerios públicos, ¿no? También encontramos, pues, de que aquí en este sistema se abusaba de la prisión preventiva del imputado o del inculpado en este caso, ¿no? Y en este aspecto, pues, por ejemplo, era de que el Ministerio Público podía ordenar que la prisión preventiva de la persona, mientras en la investigación se comprobaba si era culpable o no. Entonces tenía efectos como de una medida cautelar, que quiere decir, estabas en prisión, pero no eras culpable. Sin embargo, no por ello dejabas de estar en prisión. Entonces, es por ello de que muchos colectivos de abogados decían que la prisión preventiva se tomaba con base en la presunción de culpabilidad, que quiere decir, el Ministerio Público ya asumía que podías ser culpable del delito. Además de que recordemos, eh, no sé si esto ya lo había yo mencionado, pero eh, el auto de formal prisión en el sistema anterior era como un juicio sumario, era como un mini juicio, ¿sí? Desde el momento en que te detenían y se aperturaba el término constitucional, se ofrecían pruebas, se desahogaban pruebas, pero el Ministerio Público ya tenía sus pruebas y ya había demostrado circunstancias de tiempo, modo y lugar y obviamente con sus facultades las había comprobado, al menos en el papel, al 100%. ¿Por qué digo que al menos en el papel? Recordemos que el Ministerio Público anteriormente tenía fe pública. ¿Qué quiere decir? Si él necesitaba certificar algún tipo de documento, lo podía hacer. Entonces, es lo que daba pie a que en muchas ocasiones los ministerios públicos generaran datos de prueba para poder sostener artificialmente las acusaciones. Entonces, aunque en el papel estaba demostrado el llamado cuerpo del delito, en realidad había ciertas actuaciones o ciertas probanzas que en realidad no habían sido obtenidas de una forma debida, sino que habían sido prefabricadas. Entonces, ello conllevaba a que la prisión en la que caía el inculpado fuera muy difícil revertirla. ¿Por qué? Porque estaba acreditado el cuerpo del delito. Es decir, de nuevo caemos en que ya había una presunción de que eras culpable, por cuanto hace que el Ministerio Público había comprobado todas las características del delito y del tipo penal y de la conducta que se te estaba reprochando.
Básicamente, si nosotros vemos un expediente de viejo sistema, desde la determinación del Ministerio Público, a través de la cual se solicita que se emita una orden de aprehensión, hasta el auto de formal prisión, que básicamente es un copia y pega de lo mismo, la resolución del término constitucional, que también muchas veces es un copia y pega de los dos documentos anteriores, y pues después de toda la instrucción, muchas veces instrucción entendiéndose el juicio como tal, el ofrecimiento, desahogo de pruebas, solicitud de informes y demás, pues encontramos que al final encontrabas un cuarto o un quinto copia y pega de todas las determinaciones con algunas variaciones para intentar acomodarlo. Entonces, pues era un procedimiento que si desde un inicio tú tenías la mala suerte de que el Ministerio Público acreditara el cuerpo del delito, era muy difícil que con la instrucción se variara aquella situación, ¿no? Ya tenías básicamente como una sentencia condenatoria asegurada. Sin embargo, hubo, y sí, claro, hubo defensas que pudieron demostrar, más allá de toda duda razonable dentro de los procedimientos, pues de que las afirmaciones del Ministerio Público pues estaban sostenidas con alfileres, ¿no? Porque también decir que no hubo abogados que tuvieron la pericia de poder hacer frente a los ministerios públicos sería denostar nuestra profesión, porque efectivamente hubo abogados muy preparados que hicieron frente a este tipo de procedimientos, tuvieron éxito y por lo mismo pues se convirtieron en personas muy conocidas en sus respectivos lugares, ¿no? Siempre hay nombres de abogados que resaltan en ciertos lugares porque pues tenían fama de poder hacer frente a este tipo de acusaciones del Ministerio Público, ¿no? Bueno, entonces ya con esta aclaración pues regresamos. Bueno, entonces encontramos que había también un desequilibrio en las partes. ¿Por qué? Porque de un lado teníamos un Ministerio Público con muchísimas facultades y del otro lado una actuación de la defensa que inclusive era muy, 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 muy limitada. Y por eso las personas que incursionaban y tenían éxito en el sistema tradicional, pues rápidamente eran muy conocidas, ¿no? Y también tenemos que el interés particular, es decir, el principio indubio pro reo, que quiere decir todo lo que sea benéfico para el reo, se subordinaba al interés social. ¿Qué quiere decir? Tú quieres estar libre, pero a la sociedad le interesa que tú estés encerrado, porque la sociedad necesita la percepción de que se está haciendo justicia, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque tú estabas ahí encerrado, como vuelvo al mismo, muchas veces no era la formalidad sinónimo de que se estuviera haciendo justicia, ¿sí? A veces tenías situaciones en las que era muy clara la fabricación de medios de prueba de parte del Ministerio Público. Bueno, y lo más importante, el inculpado no tenía información sobre el proceso o sobre el juez. Ahora, en este aspecto, pues ya algunos de ustedes pudieron durante estas actividades ver dos tipos de documentales. El primero que vieron fue uno que se llamaba El Túnel, que habla acerca de estadísticas, porque no habla del proceso, habla sobre estadísticas, seamos honestos. Habla sobre estadísticas del viejo sistema de justicia penal. ¿Sí? Por ejemplo, nos habla de que las personas no sabían por qué los habían detenido, no habían hablado con un abogado, no conocían el nombre de su defensor de oficio, o si tenían defensor de oficio, no sabían el nombre del juez, no sabían el estado del proceso,
inclusive muchas veces no sabían ni el número de su proceso, que aquí estoy cometiendo un error, no se llamaban procesos, se llamaban causas penales, ¿sí? Bueno, y posteriormente vieron la película documental que se llamó Presunto Culpable, la cual nos daba una probadita de lo que era el, el procedimiento de la justicia tradicional, ¿sí? Desde el Ministerio Público, entregando documentos cuando podía hacer uso de la voz, entregando escritos importantes eh, a través de vías digitales cuando no se contemplaban aquellas todavía dentro del procedimiento, o diciendo que luego se las pasaban, ¿no? Si recordarán a la, este, a la Ministerio Público, que le piden sus conclusiones acusatorias y dice, no las traigo, pero se las paso después, ¿no? Eso ahorita no se podría tolerar siquiera. ¿Por qué? Porque estamos en este nuevo sistema en una sala de audiencias, estamos bajo grabación de audio y video, con el código que expresamente te dice cuáles son tus obligaciones como defensa y como fiscal. Entonces, si tú desatiendes un momento procesal en el cual tienes que actuar, posteriormente pierdes ese derecho. Existe la preclusión de tu derecho a hacer las manifestaciones que pudiste haber realizado, ¿no? Bueno, volviendo al, al asunto que nos ocupa, pues entonces también encontramos de que si ustedes revisan el código 590 de procedimientos penales para el estado de Veracruz, que es el código que reglamenta la justicia tradicional de los juzgados de rezago. Ustedes van a encontrar que en realidad no existía la figura de para la víctima, por ejemplo, no existía la figura del defensor, digo, del asesor jurídico, perdón. La víctima estaba fuera del proceso, solamente la ocupaban como medio de prueba para que declarara y posteriormente para que se hiciera la cuantificación de daños, pero en realidad la víctima no era una parte del procedimiento, actualmente sí. Por ejemplo, en la justicia tradicional, en el código que les digo, cualquier persona podía llevar tu defensa, tu amigo, tu tío, tu familiar, tu papá, porque se denominaba persona de confianza. Esa persona de confianza podía entablar tu defensa, pero obviamente también venía la posibilidad de nombrar a un defensor particular, ¿sale? Obviamente tenía que demostrar, tener cédula de licenciado en Derecho, pero ¿qué es lo que pasaba? El aspecto de la persona de confianza propició la figura del coyotaje. ¿Qué quiere decir? Personas que ofrecían llevar asuntos de orden penal, aunque no fueran abogados, pero con la simple designación de que eran personas de confianza, pues les daba la personalidad de poder entrar dentro de un procedimiento y entablar una defensa. Parte de las cosas del nuevo sistema fue precisamente profesionalizar la institución de la defensa, excluyendo a la figura de las personas de confianza, porque precisamente lo que busca este nuevo sistema es la profesionalización de las partes que intervienen en el proceso. Por eso ahora tenemos a un fiscal, tenemos al asesor jurídico que también tiene que ser un abogado, tenemos muchas veces representantes de las víctimas otorgados por el Estado que también son abogados y muchas veces especialistas en su materia. Tenemos que el defensor tiene que ser una persona que conozca del sistema jurídico actual, en donde inclusive el mismo código establece penas y establece advertencias para quienes demuestren no tener una defensa o no poder proveer una defensa profesional y técnica.
porque inclusive ahora también con el aspecto de la convencionalidad y los aspectos del 8.1 y 8.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, pues establece el derecho no solamente a una defensa, sino una defensa profesional y técnica, o también lo que es denominado la debida defensa, ¿no? Que tu defensa tenga los conocimientos y esté preparado para poder llevar y entablar tu defensa. Es por eso que si, por ejemplo, buscamos en algunos foros de abogados, encontramos pues ejemplos de qué es lo que pasa cuando no estás preparado para el nuevo sistema. Simplemente pues el juez de control te va a sacar. Bueno, sin embargo ya ahorita me desvío un poco, volvemos al tema que nos ocupa. Bueno, como ya lo había mencionado, ya había un clamor por una reforma en materia de justicia penal. Ese clamor se materializó en la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, y también las fracciones 21 y 23 del artículo 73, y también la fracción séptima del artículo 115, y la fracción 13 del apartado B del artículo 123 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, esta fue la reforma a estos artículos, la que abandona el sistema inquisitivo y adopta un sistema de corte acusatorio adversarial. Bueno, con la finalidad de ejemplificar un poco más estas diferencias, y pues aquí un pequeño cuadro comparativo, ¿no? El juez del sistema de justicia tradicional pues se fundaba estrictamente en el expediente para poder determinar. Es decir, recordemos que el sistema era preponderantemente escrito. Entonces, todas las actuaciones que estaban dentro de la causa penal son las que analizaba el juez para poder llegar a una determinación. Sin embargo, siempre las manifestaciones del Ministerio Público siempre servían para orientar de forma preferente el criterio del juzgador. En el caso del sistema acusatorio actual, pues tenemos que es un procedimiento preponderantemente oral, ¿sí? El juez va a tener contacto directo con el acusado y la víctima, y al menos en la etapa de control se tiene el principio de que el juez debe de ser imparcial, y para ello se evita de que el juez pueda imponerse de las actuaciones de la carpeta de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Durante la etapa de control, el juez de control, da la redundancia, y a otros le dicen juez de garantías, y no tiene conocimiento de las actuaciones de la carpeta de investigación. El juez solamente va a llegarse de los datos que le digan la fiscalía y la defensa, y con base en lo que se desahogue en las audiencias, se va a emitir una determinación en el aspecto que se trate, ¿no? ¿Por qué decimos de que el juez no tiene que imponerse de las actuaciones de la carpeta de investigación? Porque se considera de que si el juez pudiera imponerse de las actuaciones de la carpeta de investigación, cometería el mismo error de los jueces penales de primera instancia en el sistema anterior, que solamente tomaban en consideración las actuaciones que tenían las causas penales, pero se orientaban solamente con las actuaciones hechas por el Ministerio Público, debido a que era la institución que tenía el monopolio de la investigación, el monopolio de la acción penal, y también pues tenía fe pública, ¿no? Bueno, entonces continuamos.
Bien, en el aspecto del sistema tradicional, pues encontramos que había trámites judiciales lentos. En el sistema acusatorio también son lentos, pero pues dicen que son rápidos. Y en el sistema inquisitivo encontramos que existía cierta confusión de funciones y roles, más bien en el aspecto interno de los juzgados, no porque no supieran bien quién iba a desempeñar tal o cual función, sino porque muchas veces los jueces permitían a los secretarios desahogar las audiencias, es decir, ellos no estaban presentes. Y en el sistema acusatorio, pues tenemos la separación de funciones y la obligación del juez de estar presente en todas las audiencias. Bueno, en este aspecto tenemos de que en el sistema inquisitivo era meramente jurisdiccional, que quiere decir que todos los casos penales tenían forzosamente que abrirse y desahogarse y resolverse a través de la apertura de un procedimiento, ¿sí? Sin embargo, en el sistema acusatorio, si bien es cierto, podemos nosotros aperturar el procedimiento oral adversarial, no menos es cierto que tenemos métodos alternos de solución de conflictos, desde acuerdos reparatorios para reparar el daño causado en el caso de delitos no graves, inclusive suspensión condicional del proceso, también en el caso de asuntos no graves, o inclusive poder librar el juicio y que el imputado se apegue al procedimiento abreviado y que acepte la imputación del delito tal y como el Ministerio Público, en este caso también llamado fiscal, pues lo expuso en audiencia pública y lo sustentó con los medios de prueba que fueron recopilados en la etapa de investigación. Bueno, en el sistema tradicional encontramos que la víctima pues participaba muy poco o no se le tomaba en cuenta, como ya lo dije hace un poco, y actualmente la víctima es parte del procedimiento, tiene un representante de sus intereses que es el asesor jurídico y también tiene derecho a recibir atención integral como víctima del delito. Yo les decía hace unos momentos de que generalmente hay una comisión de víctimas y un representante de esa comisión va a comparecer a las audiencias. ¿Para qué? Para representar los intereses de las víctimas, pero también de la sociedad, que es un poco lo que hace el Ministerio Público, pero es parte de la atención estandarizada y también individual que se le provee a las víctimas. Estas comisiones de víctimas generalmente dan apoyo y seguimiento psicológico y también pueden hacer cierto seguimiento de cómo va desarrollándose la víctima ante el procedimiento, ¿no? Bueno, dentro del procedimiento inquisitivo, pues no existía un debido control del cumplimiento de las sentencias y pues eh, en el aspecto del sistema acusatorio, pues tenemos inclusive un juez de ejecución de sanciones y también tenemos una ley nacional de ejecución penal que nos habla de qué tipo de acciones podemos hacer en la etapa de ejecución de la sentencia para poder garantizar de que la resolución, si es condenatoria, se cumpla con estricto apego a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Porque si bien es cierto, el condenado, pues hasta ese momento es responsable de la comisión de un delito, no por ello pierde su condición de persona. Bueno, ahora que ya vimos el sistema de justicia tradicional, ahora hablaremos del modelo acusatorio adversarial, ¿sí? Tiene ciertos principios procesales, a saber, el principio de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad y de inmediación.
¿En dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 20 de la Constitución y en el artículo 4 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, ¿a qué se refieren estos principios procesales que rigen el funcionamiento de este nuevo sistema de justicia penal? Bueno, pues vamos a conocerlos. Bien. En primer lugar, eh, vamos a encontrar el principio de publicidad, ¿sí? Las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas puedan acceder no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general. Bien, los artículos que sustentan este principio es el artículo quinto y el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, es necesario mencionar de que hay ciertas restricciones al principio de publicidad. Y yo creo que es lógico que no todas las actuaciones pueden ser públicas. Por ejemplo, dentro de aquellas que entran dentro de las restricciones al principio de publicidad, encontramos los delitos de índole sexual, los delitos de violencia familiar, los delitos de delincuencia organizada y cualquier tipo de delito que represente una alteración del orden público, ¿sí? Ahora, acudir a las audiencias no solamente es eh, acudir como si fuéramos a una sala de cine. Se tienen que respetar ciertas reglas. Por ejemplo, no podemos entrar con aparatos de videograbación, no podemos utilizar los teléfonos celulares, no podemos utilizar aparatos de grabación por medios magnéticos como el cassette, no podemos hablar ni alterar el orden de la audiencia. Los medios de comunicación pueden acceder, pero sin aparatos de videograbación, porque por eso existe un sistema de videograbación dentro de la sala de juicios orales o sala de oralidad, dependiendo el estado, y pues solamente se procura que se grabe de que las únicas grabaciones sean a través de ese sistema para la salvaguarda de la dignidad de las personas y también para la salvaguarda del mismo proceso. ¿Por qué? Porque si grabaciones se llegaran a filtrar hacia la prensa, podríamos llegar a la actualización de exponer al, al imputado como culpable ante la sociedad y entonces eso podría llevar a una violación al debido proceso. Bueno, entonces regresamos. Ahora hablaremos del principio de contradicción, ¿sí? El principio de contradicción reza de que las partes podrán conocer, pero también controvertir o confrontar los medios de prueba y las manifestaciones y las peticiones que haga la contraparte. Este principio lo encontramos sustentado en el artículo sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Es el principio de contradicción en el aspecto de que, por ejemplo, ante la imputación y las peticiones o manifestaciones que haga la fiscalía, nosotros podremos combatirlas con base en nuestra teoría del caso, que para los efectos del procedimiento es el cómo sucedieron las cosas, pero desde la vista de la defensa, ¿no? Entonces, continuamos. También vamos a encontrar el principio de continuidad, que se refiere a que las audiencias se llevarán a cabo de una forma continua y sucesiva, pero que también deberán tener secuencia, salvo los casos excepcionales previstos en el código, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento deberá seguir una, una serie de actos procesales dirigidos a terminar de forma exitosa
la sustanciación del procedimiento, ¿sí? Pero que esa serie de actos deberá tener una forma coherente y secuencial que permita a el juzgador pues llegar a una determinación, ¿no? Y pues ello lo encontramos en el artículo 7 de nuestro Código Nacional. A continuación tenemos el principio de concentración. ¿Qué es el principio de concentración? Nos dice que las audiencias se van a desarrollar preferentemente en un mismo día o días consecutivos hasta su conclusión, ¿sí? Pero también, por ejemplo, nos dice que el principio de concentración se refiere a que se deben de hacer la mayor cantidad de actos procedimentales o procesales en las audiencias que se llamen. Es por eso de que, por ejemplo, en la audiencia inicial tenemos control de detención si es el caso, tenemos a continuación la audiencia de imputación, también se discuten las medidas cautelares, también se abre un plazo de término constitucional y en la continuación de la audiencia tenemos obviamente una etapa de alegatos, tenemos la resolución de la situación jurídica de la persona y tenemos la solicitud de tiempo de investigación complementaria. Es por ello que es una de las audiencias más importantes, la audiencia inicial, porque concentra en un mismo momento muchos actos procesales, ¿sale? Esto es con el objetivo de que el procedimiento sea lo más rápido posible. Y aún así, con este ahorro de tiempo al celebrar distintos actos procesales dentro de una misma audiencia, seguimos encontrando pues problemas de que los procedimientos tardan mucho, están atorados, no avanzan. Y también es necesario manifestar que en muchas ocasiones los culpables pues es la misma defensa, ¿no? Porque tal vez se emite el auto de vinculación a proceso, se van a la apelación. La apelación tarda un mes. Si la apelación no les es favorable, se van al amparo, ¿sí? Y es tal vez después de 2 meses y medio que va a poder darse continuidad al procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque también si se celebra la audiencia intermedia, el auto de apertura a juicio oral, se puede acudir a algún medio de defensa. También cualquier tipo de resolución que dicte el juzgador dentro del procedimiento se puede acudir a un medio de defensa. Bueno, entonces pues continuamos. Bueno, ahora tenemos el principio de inmediación. ¿Qué es el principio de inmediación? Simplemente significa de que el juez debe de estar presente en todas las audiencias, ¿sí? A eso se refiere el principio de inmediación. El juez y solo el juez es el que tiene que desahogar las audiencias. No puede desahogarla el secretario, no puede desahogarlo el auxiliar de sala, no puede desahogarlo un oficial administrativo de juzgado. Tendrá que ser necesariamente el juez, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También encontramos el principio de igualdad, el cual pues va a garantizar pues de que las partes van a estar en condiciones de plena e irrestricta igualdad, y que también se van a respetar pues los derechos previstos en la Constitución de forma
equitativa entre las partes, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También tenemos un principio muy importante que es el de presunción de inocencia, que establece pues de que toda persona acusada de una infracción se va a presumir inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida, ¿sale? Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Constitución, y en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. También vamos a encontrar el principio non bis in idem, que quiere decir, este básicamente es la prohibición de la doble imputación o el doble procesamiento. Establece que la persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído por un delito determinado, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Este lo encontramos en el artículo 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Como vimos, este sistema tiene ciertas características que lo vuelven eh, especialmente garantista, que lo vuelven un sistema dinámico, que lo vuelven un sistema que permite estar en un piso parejo, por así decirlo, entre la institución de la fiscalía y la institución de la defensa. ¿Por qué? Porque la fiscalía, de la misma forma en que va a sostener, justificar, defender y proponer sus manifestaciones, teoría del caso y pruebas, de la misma forma lo va a tener que hacer la defensa. Es decir, ya no existe un ministerio público que puede generar pruebas de la nada o que puede generar certificaciones que le plazcan. Tenemos ahora requisitos que deben cumplirse para poder llegar a, a la a presumir que una persona pudo haber cometido un hecho que la ley señala como delito, ¿no? Entonces, todos estos principios que acabamos de ver son muy importantes que ustedes los conozcan. ¿Por qué? Si en el futuro ustedes deciden dedicarse a la materia penal, necesitan entender la naturaleza del procedimiento y estos principios pues les van a servir mucho, ¿sale? Ahora, antes que nada, ¿qué hora es? 5:17. 5:17. ¿A qué hora termina el módulo? 5:20. Ya no nos da tiempo de ver el siguiente, modelo. Sin embargo, yo lo grabo con posterioridad y lo subo junto con esta primera explicación. ¿Sale, jóvenes? Para no estarles ocupando tiempo de otras materias y puedan ustedes moverse. Entonces, eso es todo por esta sesión, jóvenes. Y espero que les haya servido. Ya la siguiente sesión va a ser netamente sobre los asuntos que nos ocupan al respecto de la, de la materia. Vamos a hablar de los tipos penales en específico, los bienes jurídicos que violentan, la naturaleza, el articulado y también un poco sobre las sanciones y las penas que cada uno de ellos conlleva, ¿sale? Entonces, pues me da mucho gusto, jóvenes, que estén aquí presentes y me da mucho gusto que estén bien de salud, ¿sí? En lo que cabe. Sí, va a seguir haciendo frío en estos días, jóvenes, cuídense mucho, extremen las precauciones y más en Veracruz, que ya saben que es
el estado sandía, por más que digan que estamos en semáforo verde, por dentro estamos en semáforo rojo. Sí, Héctor, dime. Sí, Héctor. No se trabó. Lick. Bueno, aló. Sí, te Uno, dos, escucho. tres. Bueno. Ah, ok. Bueno, gracias por la materia, Lick. Bueno, una Ujú. preguntita. Yo creo que no sé si preguntaron hace rato o algo, ¿cómo nos fue en la parte de clasificación del delito? Bueno, mira, te explico. De hecho, ya lo había manifestado un poco al inicio de la clase. Ajá, Afortunadamente o desafortunadamente, pues hubo, hubo muchas actividades esta semana, ¿vale? Y yo tuve ajá, que salir al sur, de hecho, tengo que volver a salir al sur. Y, sin embargo, a mí, por ejemplo, el moverme de la ciudad de Jalapa al sur, me come mucho tiempo en el aspecto de la calificación de los exámenes, porque, por ejemplo, yo esta computadora no me la puedo llevar al sur, ¿sí? No correcto. porque no me Ajá. la quiera yo llevar, sino porque no está muy seguro el sur ahorita, ¿sí? Sí, me imagino, yo sé cómo está por allá, yo sé cómo está Entonces, más o menos por eso. yo lo único que me llevo es mi teléfono y que lo ocupo para comunicarme con el despacho, hablar, coordinar acciones, si necesito un documento me lo mandan, y si necesito recursos me los facilitan para poderme yo mover, ¿no? Ajá. Entonces, no bajo un día nada más, bajo 2 o 3. Entonces, cuando regreso, yo regreso el cuarto día, pero el cuarto día ya no lo aprovechaste al 100% porque parte de ese cuarto día ya lo ocupaste viajando. Entonces, Ajá. yo lo que les decía es de que efectivamente ya la dirección me pidió las calificaciones. El día de hoy voy a hacer el esfuerzo de tener las calificaciones ya listas al 100%. Voy a calificar los exámenes y pues voy a subirlas tal vez lunes tempranito, pero pues la dirección ya las va a tener desde hoy en la noche, ¿sale? Ok, Lick. Este, Sí, este es un poco más complicado porque si se dieron cuenta, el examen fue individualizado. Los exámenes no eran parecidos. ¿Qué quiere decir? El examen que tenía Jacqueline y el que tenía Rosalinda eran diferentes en el aspecto tal vez de los ejercicios. Ok, que También sí, el sí, que nada tenía más era porque Sebastián y el que esa tenías parte tú eran porque diferentes. Entonces, por eso, pues nada más tengo que abrir apartado por apartado y cerrar apartado por apartado, pero ya ustedes van a ir viendo en el momento en que yo comience a calificar los exámenes, les van a empezar a llegar las notificaciones a su plataforma de Classroom, ¿sale? ok, corto, Lick, sí, como que se corta tantito, pero sí lo alcancé a Ah, bueno, escuchar. sí. De hecho, por ahí hubo ciertas asignaciones que yo di, pero pues nadie las reclamó, entonces pues yo creo que no les interesaban. Algunos de ustedes se les asignaron puntos adicionales en las revisiones de las tareas y se les designó un procedimiento para reclamar esos puntos, ¿sale? Yo creo que nadie vio las revisiones de las tareas porque nada más una persona hizo el procedimiento tal y como se había pedido. Bueno, entonces eso sería todo por esta sesión, jóvenes. Ok, sale, De Lick. nuevo, córranle porque ya es la siguiente clase. Nos vemos el siguiente domingo. Cuídense mucho, jóvenes. Cuídense mucho, todavía está la situación muy difícil. Entonces, nos vemos el siguiente domingo, jóvenes. Vale, bye, nos estamos viendo. Cuídense mucho.